¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. El tema de los migrantes es un tema muy particular. Obviamente todas las miradas están ahora en las decisiones que ha tomado Donald Trump en torno a las personas que se encuentran en Estados Unidos trabajando, habitando y a quienes cataloga como criminales. Sin embargo, esto tiene un origen, sin embargo, esto tiene un problema mucho mayor, mucho más de fondo. Y por ejemplo, ¿por qué no hablamos de secuestro de migrantes? ¿Quiénes están involucrados directamente en esta práctica que tristemente no es nueva en nuestro país y en donde Tamaulipas ha jugado un papel, un escenario constante en la misma? Basta recordar, por supuesto, lo que pasó en San Fernando hace ya algún tiempo. Voy a platicar con mi queridísima, admiradísima Marta Olivia López de En un 2x3 Tamaulipas, así como también de Astillero Informa, que se encuentra aquí con nosotros. ¿Qué onda, Marta Olivia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? Siempre es un gusto acompañarte aquí, sobre todo reflexionar con temas que tienen que ver con esta grandiosa entidad con a veces problemas rebasados. Totalmente de acuerdo, querida. A ver, platícanos un poco. ¿Qué pasa con estos migrantes de Venezuela que están denunciando los secuestros en Tamaulipas? Mira, estuvimos un par de días, del domingo al martes, cubriendo, sobre todo esperando esta tempestad o este gran huracán Trump allá en la frontera tamaulipeca. Y nuestra intención era ir a ver cómo regresaban los migrantes, cómo estaba el ambiente, cómo se percibía todo por allá. Y nos encontramos con denuncias que creo que las autoridades ya se les hacen muy normales, como que me parece revictimizante lo que les pasa a los migrantes. O sea, entrevisté colombianos, cubanos, venezolanos y hondureños. Unos obviamente, uno va con mucho respeto y pregunta, ¿no? Claro. Si desean hablar y demás. Y bueno, el caso más fuerte fue un Ujú. grupo de 10 que fueron secuestrados el domingo, no sé qué, ahora sí que contando para atrás, no este domingo, el otro domingo, y ellos tenían su cita para el día 14, es decir, fueron secuestrados el domingo y el martes tenían su cita ya programada del CBP One, todo. Sin embargo, ellos nos narran que venían en un autobús Senda y eso hay que subrayarlo porque ellos señalan que esta empresa podría Mm. estar, mira, puede ser amenazada, pero es muy recurrente que son sus autobuses los que utilizan para, no sé si les dan pitazo, no sé, esa es una labor de la policía, pero lo que sí nos dicen muy claramente es que ellos tomaron el autobús en la Ciudad de México para su cita de Ciudad de México a Matamoros, Tamaulipas. 40 minutos, 50 minutos antes de llegar, son desviados de su ruta hacia Matamoros, donde tenían la cita, y los desvían a Reynosa. Llegan a la central de autobuses de Reynosa, todavía el chofer se espera a que llegue un comando armado y se los lleve. Es decir, todavía hacen todo pues una logística que ya la quisieran muchos gobiernos y muchas instancias públicas. Esperan, se los llevan, los secuestran, a las mujeres las manosean. Yo digo que por pena no quisieron decir ellas más, pero sufren vejaciones, golpean a los hombres y les piden $1,900 por cada uno a sus familiares para dejarlos libres. Es decir, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, de la edad que sea, la tarifa y la cuota es $1,900. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Con sus contactos le empiezan a hablar a su familia en Estados Unidos, ahora sí que deposítenme para que podamos ser liberados y alcanzar a ir a la cita. Pues obviamente no llegaron, Jesús, no llegaron porque los liberaron hasta el jueves, es decir, 2 días, entre jueves y sábado los liberaron a una parte, hasta que no cubrieran la cuota. Incluso uno de ellos me dijo que una persona, una mujer que no había encontrado sus familiares, o que no habían reunido el dinero,
no se encontraba, no llegó con todo el grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan ellos a la frontera y pues quieren que les respeten su cita. Y entonces vamos viendo estas historias de dolor, estas historias de angustia y que es un problema, el tráfico de migrantes es un gran problema, no solo de México, no solo, o sea, es parte de la hipocresía con el tema de la seguridad que se tiene en México y en Estados Unidos. Es decir, por una parte, Donald Trump habla de que los cárteles los va a declarar como terroristas. ¿Quién le vende las armas? ¿Quién les vende las armas? ¿Quién les vende la protección a los grupos del crimen organizado en la frontera? De un lado y de otro, Jesús. De un lado, es decir, yo recuerdo hace unos 10 años que hacía un reportaje ahí en la frontera, donde en zonas, no sé cómo decirlo, para no ponerme, bueno, en una zona, en un municipio de la frontera, Ujú. el cártel del Golfo pasa las pacas de ropa, las pacas de ropa, de chácharas, de autos, por medio de una cuota. Por ejemplo, en el caso de los automóviles, yo documenté en esa ocasión que les ponían una señal en uno de los espejos retrovisores. Incluso ahí pasando Brownsville, Texas, es decir, la frontera con Matamoros, pasando tienen un gran estacionamiento donde va uno y deja el automóvil americano irregular, va, lo deja ahí, le dicen, ¿sabes qué? Te va a costar $100 que te lo pasemos. Ellos se encargan de llevarte hasta la puerta de tu casa tu automóvil para que nadie te moleste y no pagas hasta que te lo entregan. Entonces, es toda una estructura criminal y así pasa con el tráfico de migrantes, con el tráfico de drogas, con el ingreso de armas de los Estados Unidos hacia México. Y perdóname que me salga un poco del tema, pero es No. grave esta situación. A ver, ¿cómo llegan las armas a México? Una, hay un fabricante en Estados Unidos, hay Ujú. un vendedor en Estados Unidos, hay un comprador en México y hay una aduana corrupta en México que permite esto de ida para allá también. Hay cómo se procesan, cómo llegan los químicos para hacer el fentanilo. A ver, de Canadá, dice Trump, y de Estados y de México. ¿Cómo llegan? Llegan por telepatía, llegan por en qué proceso, o sea, se concentran todos y en automáticamente llegan los cargamentos para allá. No, se trata de las aduanas corruptas de los Estados Unidos y nadie, absolutamente nadie habla de esto. Y otro tema, por ejemplo, también es el tema, permíteme ya nomás agregar esta parte, el de Adelante, las adelante, Mar. visas, el de las visas. Tú vas y pides una cita, una visa, y hay un coyote que te dice, yo te adelanto la fecha, y se ponen de acuerdo con las mismas autoridades estadounidenses, una que tramita de qué lado, para que tú lo tengas o en 2 meses, o en 3 meses, o en 6 meses, o en un año y medio. Es decir, hay una gran red de corrupción y es lo que no está viendo ni Donald Trump de aquel lado, con este mensaje hipócrita de que pues las bandas y las pandillas están acá. Por Dios, nosotros no tenemos 78,000 muertes al año por fentanilo. Las tienen allá en los Estados Unidos y las tienen sus propios cárteles que no les ponen nombre, pero que saben perfectamente, el FBI sabe, la Dirección de Aduanas, todos estos saben cómo pasa la gente, saben a quiénes protegen, porque duermen en los Estados Unidos los líderes del crimen organizado, saben quiénes son. Entonces, a mí me parece que en este, como en otros temas, hay demasiada hipocresía de los Estados Unidos. Sí, varios puntos que mencionas, querida Marta, desde este secuestro que se va dando y que, como bien dices, son cadenas a final de cuentas. Para que pueda pasar algo, tiene que haber alguien que lo permita. Para moverlo, tiene que haber alguien que lo mueva de aquel lado y de este lado también. Es decir, hay toda una estructura criminal que tiene la bendición, la operación, el liderazgo de la estructura legal.
como tal, porque de otra manera sería imposible que pudiera operar como ha operado durante tantos y tantos años. Entonces, cuando de repente te dicen, vamos a llevar a cabo deportaciones masivas o vamos a llevar a cabo nuevas denominaciones a los cárteles, pues la realidad es que son más que otra cosa medidas o acciones que buscan beneficiar a un gran capital, pero que no van a solucionar los problemas endógenos que tienen a una gran parte de la población sumida en la violencia. Claro, y sobre todo, por ejemplo, en el tema de la migración, lo que ha dicho tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho, a ver, atender las causas. ¿Por qué hay tantas comunidades que se quedan solas en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras? Pues porque simplemente ahí está detrás metida la mano de los Estados Unidos buscando ¿por qué, por ejemplo, en el caso del Salvador, pues hay un ultraderechista, Nayib Bukele, que habla de que ha contenido la inseguridad y sigue huyendo salvadoreños de su país, llegando a las fronteras? Entonces, no se atienden las causas cómo reanimar, reactivar el campo, reactivar la cadena productiva de las comunidades, y es en la parte donde han estado cooperando México, por ejemplo, incluso con algunos pueblos de Guatemala, por ejemplo, para que la gente deje de transitar y deje de irse. Sin embargo, parece que no todos tienen esta visión. Y al final de cuentas, ahorita lo que estamos viendo en la frontera es un grave problema. ¿Qué va a pasar con todas esas personas a las que ya no pueden ingresar a los Estados Unidos porque esta aplicación del CBP One, ellos estaban esperando eso? Estuve en este albergue Pumarejo de Matamoros, donde dice, ahorita tenemos, estoy hablando del domingo en la noche, tenemos un 40% de capacidad. Es decir, un promedio de 400, 500 personas que tenían ahí. Y tú dices, son pocas. Sí, pero vamos a Senda de Vida, que es en Reynosa, que está uno y dos, y dicen 40%. Sí, pero ahí tienen capacidad para 2, 3,000 personas. Más allá de eso, ¿a dónde van a ir todas estas personas? ¿Qué van a hacer cuando ya no hay posibilidades, cuando ya el gobierno de los Estados Unidos cerró todo ingreso por el momento? Y al revés, lo que documentamos hoy en Astillero Informa es cómo están ya regresando a las personas de los Estados Unidos que han tenido delitos menores, pero que están allá detenidos. Y ojo ahí, hablé en la tarde con el delegado de migración, Segismundo Doggin, y lo que él me decía es normal, 4,500 personas repatriadas por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que son las que están en los centros de detenciones. Ojo, ahí es bien importante, Jesús, porque no es lo mismo que estén regresando de las cárceles que de los centros de detenciones. De los centros de detenciones son las personas que están de manera irregular en los Estados Unidos y que no han cometido ningún delito. Y ellos simplemente porque en Estados Unidos sí es un delito, en México es una falta administrativa. Entonces, ojo ahí, no todos los que regresan son delincuentes ni han cometido delitos allá, pero ya Donald Trump empezó desde el primer minuto de su mandato ya hacer estos movimientos. Claro. Oye, ¿qué pasa con la autoridad de Tamaulipas? O sea, ¿qué pasa con el fiscal, por ejemplo? ¿Qué pasa con el gobernador? ¿Qué pasa con el anterior gobernador? ¿Qué papel están jugando? Sí, fíjate que en el caso del fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, un personaje bastante oscuro, recordemos sus nexos y su camino a la par de Genaro García Luna en la Ciudad de México. Él, cuando estaba García Luna, era el director de era encargado de relaciones internacionales de la Procuraduría. Entonces, por ahí se encontraron, él estuvo también en el caso del Michoacanazo que se le cayó a Felipe Calderón, y es un personaje de lo más oscuro. Tiene una red, yo he denunciado a través de Nundos por Tres, una red de cazarrecompensas junto con sus fiscales, donde ellos ponen la cuota de recompensa, arman un show
como los que hacía García Luna, y después cobran la recompensa. Ya ha habido varios casos en los que ha pasado esto, como en el caso del asesinato del periodista Carlos Domínguez en enero del 2019, cuando empezó, perdón, no recuerdo si es 2017 o 2019, ahorita lo confirmo bien. Y obviamente 2017, porque iba entrando Cabeza de Vaca en octubre del 2016. Entonces, en ese caso se descubrió claramente y uno no entiende si el fiscal Irving Barrios Mojica persiguió a personajes de Morena, a alcaldes, a diputados, a familiares del mismo gobernador Américo Villarreal Anaya. ¿Qué hace? ¿Qué hace el fiscal Irving Barrios Mojica todavía en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas? ¿Qué hace cuando tiene una acusación de parte de la activista Frida Guerrera, por ejemplo, por obstrucción de la justicia en el caso de el Mijis, por ejemplo, Pedro Carrizales, el Mijis, donde tuvo que ir ella a la conferencia mañanera para que se movieran las cosas en Tamaulipas y de pronto dicen que tienen un cuerpo y dicen que era del Mijis. Hasta eso ya está en duda precisamente esta situación. Entonces, no, yo lo denuncié directamente también por atentados, acoso a la libertad de expresión, porque se vale de un vocero, Iván Moile, donde ellos actúan en contra de los periodistas incómodos. Así que, ¿y qué es lo que hacen en la Fiscalía General de la República y en la FEATLE, que es la de atención a los delitos de libertad de expresión? Lo cobijan allá, lo cobijan los diputados de mayoría de Morena en Tamaulipas, porque nadie lo puede entender. Tanto daño que ha hecho un personaje, ya tienen mayoría en el Congreso del Estado. Desde el pasado 1 de octubre del 2024, ¿qué hacen los diputados de Morena? Uno no se lo explica. Y digo que en términos concretos, ¿por qué? Porque hay diferentes instancias, ¿no? Quienes pueden abrirle un proceso son los diputados. Quienes pueden removerlo son los diputados. Lo lamentable, Jesús, es que va a llegar al el término de su periodo, si no es que se les ocurre reelegirlo, pero va a llegar al final de su periodo impecable. Impecable, apoyado por el cabecismo, por el Partido Acción Nacional y actualmente por el Partido Morena en Tamaulipas. Vaya, vaya situación, mi querida Marta. Oye, únicamente para concluir, Senda, ¿esta empresa por qué se le vincula? Nada más para profundizarlo un poco más, oye. Sí, mira, en tres denuncias que yo hice, que yo recuperé el pasado, bueno, ayer lunes, es que se me ha hecho muy largo el tiempo, que recuperé colombianos, cubanos, colombianos, cubanos, una hondureña y los venezolanos, todos señalan que son autobuses de Senda, es decir, que vienen de la Ciudad de México. Entonces, ahí también, ¿sabes qué es lo más inconcebible, Jesús? Que haya datos contundentes como el testimonio de los migrantes, que nos digan, a ver, y es bien fácil, Jesús, salió, si buscamos, estamos hablando del 12 de enero, domingo 12 de enero, a las 9 de la, no me recuerdo si a las 7 o las 9 de la noche, salieron de la Ciudad de México. Ahí tiene que estar la matrícula del autobús Senda. Ahí está, hay un dueño, hay una concesionarios. La ruta era Ciudad de México, Matamoros. Si nosotros que estamos reporteando tenemos esos datos, ¿por qué la autoridad no los tiene? Y podrían decir, es que no hay denuncia. ¿Quién va a ir a denunciar? ¿Quién va a ir a denunciar que fue secuestrado, que fue golpeado y posiblemente abusado sexualmente? ¿Quién va a denunciar y sobre todo que su objetivo era cruzar? Entonces, ¿quién se va a poner con los grupos del crimen organizado? Sabiendo que los retuvieron sin comer, que le quitaron sus documentos, sus celulares, sus papeles, les quitaron todo, absolutamente todo. Entonces, ¿quién se va a poner con ellos? Es bien fácil. Si la autoridad quisiera investigar y romper con esta red de tráfico de migrantes,
lo haría de la manera mucho más sencilla. Si nosotros tuviéramos tiempo, nos podríamos ir a hacer hasta un recorrido allá. Tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Pero es tan fácil seguir las pistas. Entonces no entendemos cómo la autoridad con todo esto no las encuentra o hacia dónde ve, hacia dónde están viendo. Mi querida Marta Olivia, de verdad yo como siempre quiero agradecerte muchísimo estos minutos que nos permitas aprender de ti, por supuesto, y de que nos ofrezcas estas interesantísimas charlas aquí en nuestra comunidad. Como siempre, muchas gracias. Gracias, Jesús. Un abrazo grande y sobre todo, pues, todo mi afecto para ti.